La enseñanza de la anatomía se ha visto modificada a lo largo del tiempo. En la actualidad, el estudio de la anatomía se ve integrado en diferentes disciplinas como la fisiología, la semiología, la cirugía, la clínica, entre otras disciplinas. Sin embargo, la anatomía aporta dos elementos básicos. Por un lado, los conceptos estructurales de posición, relación e integración espacial de cada uno de los órganos que forman la economía del animal. Y por otro lado, la nomenclatura que aporta el vocabulario científico y permite identificar cada estructura con un nombre particular. Sin lugar a duda, dentro de las ciencias veterinarias, el objetivo final de la anatomía es la descripción de un organismo como un universo, donde cada punto existe una estructura definida que tiene un nombre, forma, color, relaciones y funciones propias. Cada una de estas estructuras, de una u otra forma, contribuyen a la gran función común de ese organismo, que es desarrollar su vida en íntima relación con su medio ambiente. El término anatomía deriva del griego. Ana significa igual y tomos partes. Y el método que utiliza la anatomía para llevar adelante su estudio es la disección. La palabra disección deriva del latín dissecare, que también significa separar en partes. O sea que la anatomía lo que hace es tomar un cuerpo animal y separarlo en partes para hacer un estudio minucioso de cada una de esas partes. Hay diferentes maneras de abordar el estudio de la anatomía. Se puede hablar de una anatomía descriptiva, sistemática u organográfica, que es la que llevamos adelante en la anatomía del primer año de la carrera de medicina veterinaria, donde se estudian los aparatos y sistemas y los órganos que componen cada uno de estos aparatos y sistemas de una manera organizada, o sea, dando un orden, y se describen cada uno de ellos. En la anatomía de segundo año, que se denomina anatomía veterinaria, lo que se realiza es una anatomía regional o anatomía topográfica, donde se divide el animal en regiones y se puede ir analizando, describiendo cada una de las regiones en general o de manera topográfica por capas, desde lo más superficial hasta lo más profundo de la región. También hay otros tipos de anatomía que los denominamos anatomía especial, cuando estudia una especie en particular, por ejemplo, hipotomía, que es la anatomía del equino en particular, o antropotomía, que es el estudio de la anatomía humana. También se puede estudiar anatomía de una manera comparada, donde se analizan las diferentes regiones o partes de los animales o sistemas de una manera comparativa entre las diferentes especies. La taxonomía del reino animal es la norma, o son las normas que rigen el ordenamiento, la clasificación. Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerárquica y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. La taxonomía se ocupa de la clasificación de los seres vivos, encuadrándolos en categorías como el orden, familia o género. Taxón o taxis significan orden o ordenamiento y nomos significa ley o norma. Existen diferentes maneras de organizar a los reinos y dominios, pero el sistema tradicional es el de 5 reinos, donde se incluyen Almonera, Protista, Plantae, Fungi y Animalia. Se define como especie biológica
a una población de individuos geográficamente aislados que tienen el potencial para cruzarse entre ellos y generar una descendencia fértil. El otro concepto importante es el de clado, que es un conjunto de especies con un antepasado en común. El reino animal se divide en varios subreinos. El de nuestro interés es el subreino Eumetazoa, caracterizados por animales con distintos tejidos, órganos agrupados en sistemas. Dentro de los eumetazoos se encuentran los cordados, tipo cordata, con varios subtipos. El subtipo vertebrata incluye todos los animales de interés para las ciencias veterinarias. Los vertebrados representan el grupo de animales mejor conocidos. Se caracterizan por poseer 3 capas germinales embrionarias, cuerpo con simetría bilateral, segmentado y con celoma desarrollado. La mayoría de los grupos presenta una columna vertebral o espina dorsal con función estructural, aunque las formas más primitivas carecen de vértebras. La columna vertebral es generalmente ósea y se desarrolla alrededor de la notocorda. Además, poseen un cráneo que aloja y protege al encéfalo. El nombre de las especies animales se lleva adelante a través de lo que se denomina nomenclatura binomial. Esta nomenclatura binomial fue creada por Carolus von Linné y consiste en un sistema de 2 palabras, donde la primera palabra es el género, que corresponde a un sustantivo que se escribe en mayúscula la primera letra, puede estar subrayado o en itálica. Y la segunda palabra corresponde a la especie, que es un adjetivo y se escribe en minúscula y también tiene que estar subrayado o en itálica. El ejemplo que se está marcando es el de la oveja, ¿sí?, donde la especie corresponde al Ovis aries. Este es el nombre científico que va a aparecer en cualquier escrito que tenga un formato científico. En este cuadro podemos ver como ejemplo de taxonomía 2 animales. Uno sería la oveja como ejemplo de animal de producción y otro el gato como un ejemplo de animal de compañía, donde la clasificación sería en cuanto al reino, los 2 Animalia, al filum o tipo Chordata, subtipo Vertebrata, clase Mammalia, orden la oveja artiodáctila, ¿sí?, porque apoya en número par de dedos. El gato pertenece al orden carnívora por el tipo de alimentación que tiene. La familia para la oveja es Bovidae y para el gato Felidae. Y el género de la oveja es Ovis, especie Ovis aries, ¿sí?, la nomenclatura binomial. Y el gato es género Felis, especie Felis catus. Como característica de los mamíferos se encuentra la cefalización, la metamería, la simetría bilateral y la estación cuadrúpeda. El término cefalización indica la presencia de una extremidad cefálica diferenciada donde se alojan los centros nerviosos más complejos. El concepto de metamería hace referencia a una repetición seriada de segmentos semejantes a lo largo del eje longitudinal del cuerpo. Cada segmento se llama metámera o somita y está representado por un conjunto de estructuras variables que dependen del grupo animal del que se trate. En el caso de los anélidos, artrópodos y cordados, es bien evidente el sistema metamérico. En los mamíferos, sin embargo, el desarrollo de los componentes del tronco es claramente metamérico a partir de la formación de las somitas, pero los componentes se empiezan a superponer a partir del desarrollo y solapan de tal manera que no es posible observar la división primitiva. El patrón de desarrollo metamérico dura a lo largo de toda la vida
y mantiene una relación directa entre el aparato locomotor y el sistema nervioso periférico. El otro término que caracteriza a los mamíferos es el de simetría bilateral, que posee un esquema corporal simétrico, ya que una mitad del cuerpo es la imagen en espejo de la otra mitad. Aunque existen algunos órganos que están desplazados hacia un lado u otro del cuerpo, el aparato locomotor mantiene esta simetría bilateral. El otro término que se aplica a los mamíferos es el de estación cuadrúpeda, ya que utilizan los 4 miembros para la estación y la locomoción. Los 2 miembros delanteros, denominados torácicos, están encargados de soportar el peso del animal, y los 2 miembros traseros, denominados pelvianos, se encargan de la propulsión del cuerpo. En cuanto a la nomenclatura anatómica, se utiliza como libro de base lo que se denomina nómina anatómica veterinaria. Esta nómina anatómica veterinaria, que está ilustrada, lo que hace es, a través de esquemas y numeraciones de las diferentes partes de esos esquemas, poner una nomenclatura de uso común para todos los anatomistas. Y de esa manera se unifica la nomenclatura. En los animales se utilizan, para referirnos a las diferentes zonas que estamos estudiando, nomenclaturas de base que nos permiten entender de qué es lo que estamos hablando. En cuanto al tronco del animal, ¿sí?, utilizamos el término dorsal para definir todo lo que se encuentra cerca de la columna vertebral, y el término ventral, que sería lo opuesto, para referirnos a todo lo que se encuentra en las partes más ventrales o cerca del vientre del animal. Con respecto a las partes que están cerca del extremo cefálico, utilizamos el nombre craneal, y cuando nos referimos a los sectores que están cerca de la cola del animal, usamos el término caudal, con lo cual craneal y caudal serían términos opuestos como dorsal y ventral. En la zona de la cabeza reemplazamos el término craneal por el término rostral u oral, y el término caudal es reemplazado por el término nucal o aboral. Se sigue utilizando el término dorsal y el término ventral, refiriéndonos a lo que está más cerca del dorso de la cabeza o de las partes ventrales del animal. También utilizamos 2 miembros refiriéndonos a todo lo que está cerca de la piel como superficial, y a las estructuras que están más cerca del plano mediano como el término opuesto, que sería profundo. En los miembros aplicamos términos como el lateral y el medial, que son opuestos, refiriéndonos al lateral como todo aquello que está más lejano al plano mediano, y medial todas las estructuras que están más cercanas al plano mediano. Esto lo aplicamos en el miembro, a lo largo de todo el miembro, y también aplicamos el término craneal y caudal, como lo hacíamos en el tronco, hasta la altura de la mano. En lo que es la mano, o sea, de lo que sería el carpo o incluso el pie del tarso hacia distal, hablamos de términos como, para reemplazar lo que es craneal, se utiliza el término dorsal, en el caso de la mano y del pie, y el término palmar, cuando nos referimos a las partes que miran hacia caudal de la mano, o plantar, cuando nos referimos al pie. Estos mismos términos, palmar y plantar, son los que aplicamos nosotros en nuestra mano. Incluso hablamos también del dorso de la mano. Otros términos que se utilizan en los miembros es el término proximal, refiriéndonos a todo lo que está más cerca del tronco del animal, y el término distal, refiriéndonos a todo lo que se encuentra más
alejado del tronco del animal. En el caso de los embriones, también se aplica el término dorsal, refiriéndonos a todo lo que está cerca de los somitas, y ventral, refiriéndonos a las estructuras que están cerca del saco vitelino. También tenemos un extremo cefálico o craneal y un extremo caudal. Estos términos los podemos definir o los podemos mencionar en términos absolutos o en términos relativos cuando hablamos, por ejemplo, de dos órganos y decimos que uno está craneal a otro o caudal a otro o dorsal. También aplicamos en el caso de la mano el término axil y abaxil. Y para eso tenemos que tener presente si es un animal con número par de dedos o con número impar de dedos. Si es como en el caso del equino, un animal con número impar de dedos, este eje axial o plano axial va a pasar por el medio del dedo principal. En el caso de que tenga 4 dedos desarrollados, este eje axial va a pasar por entre medio de los 2 dedos principales. Y nos vamos a referir a axil, a todo lo que esté cerca de este plano axial, que sería, por ejemplo, en este dedo, la parte axil o axial sería esto, y abaxil, a lo que está lejos del plano axial. Si nos vamos a este dedo, por ejemplo, esto sería axil y esto sería abaxil. En este, por ejemplo, esto sería axil, que es lo que está cerca del plano axial, y esto sería abaxil. Si nos referimos a las vistas de un animal, desde dónde estamos viendo a un animal, en estos esquemas podemos ver que este animal lo estamos viendo desde dorsal, a este animal lo estamos viendo desde una vista lateral izquierda. Siempre recuerden que para saber cuál es la parte izquierda tenemos que estar mirando el animal desde atrás. Esto es lateral izquierdo, esto es una vista caudal y esta es una vista desde ventral. En cuanto a la posición relativa de los órganos, como les mencionaba hoy, por ejemplo, este órgano que está aquí es el hígado. Y decimos que el hígado se ubica caudal a este otro órgano que es el pulmón. Es caudal al pulmón. Acá tengo ubicado en profundidad el estómago. El estómago se ubica caudal al hígado, o el hígado está ubicado en craneal del estómago. Este órgano que vemos que viene por acá es el colon descendente. El colon descendente tiene una ubicación en dorsal de la cavidad abdominal, lo mismo que los riñones. En cuanto a las regiones corporales, vamos a ver que dentro del animal describimos la cabeza, el cuello, el tronco, que abarca el tórax, el abdomen y la pelvis, y la cola. Y son animales cuadrúpedos que presentan 2 miembros torácicos y 2 miembros pelvianos. En cuanto a los aparatos y sistemas, vamos a describir estos aparatos, hacer un repaso de ellos. Y lo que tenemos que tener presente es que estos aparatos y sistemas están formados por órganos, ¿no? Y todos ellos van a formar parte del organismo animal. Estos órganos pueden ser de 2 tipos, órganos huecos o membranosos, como es el caso de un estómago o un intestino, donde en su interior van a tener una cavidad, o también podemos ver órganos parenquimatosos o macizos, como es por ejemplo en este caso un testículo, donde es un órgano compacto que tiene un estroma y un parénquima. Acá también podemos ver, acompañando al testículo, al epidídimo, que también lo describimos como un órgano parenquimatoso. En cuanto al aparato locomotor, este aparato está formado por 3 sistemas. Un sistema óseo, está representado por todos los huesos que forman parte del esqueleto,
Estos huesos entre ellos presentan articulaciones, ¿sí?, que forman lo que se denomina el sistema articular, y para que este esqueleto y estas articulaciones puedan moverse necesitamos de un sistema muscular que va a hacer que esas articulaciones se muevan y permitan el desplazamiento de la animal. Entonces, estos tres sistemas forman parte del aparato locomotor. En cuanto al aparato respiratorio, está formado por una cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, derecho e izquierdo, alojados en el tórax. Dentro del aparato digestivo describimos a la cavidad bucal, a la faringe, que también es un órgano común para el aparato respiratorio digestivo, el esófago, órgano muscular que conduce el alimento hasta el estómago. Luego tenemos el intestino delgado, el intestino grueso y por último el canal anal y el ano. Y relacionadas con este aparato digestivo, glándulas anexas como son las glándulas salivales, la zona de la cabeza, el hígado y el páncreas que te había ubicado en esta zona. En cuanto a los aparatos urogenitales femenino y masculino, acá tenemos dos esquemas para mostrar algunos de los órganos. Tenemos que recordar que estos aparatos, en el caso de los genitales, están formados por órganos genitales internos y genitales externos, y en el caso del aparato urinario, podemos ver acá en el caso de esta hembra un riñón, y este es el riñón derecho. El aparato urinario tiene dos riñones, derecho e izquierdo, dos uréteres que conducen hacia la vejiga, la uretra, y la uretra terminaría volcando la orina hacia el exterior. Dentro del genital masculino describimos a los testículos, que acá están envueltos por sus fosas escrotales, testículo y epidídimo, y el conducto deferente que va a terminar en la uretra. Esos son órganos genitales internos. El pene, que está contenido acá dentro del prepucio, se describe como un órgano genital externo. Y también las glándulas anexas al aparato genital masculino, que son la próstata, las glándulas vulvoretrales y las glándulas vesiculares. Y en el caso de la hembra, podemos ver acá un ovario, este es el ovario derecho, y acá vemos un cuerno del útero, ¿sí? Ese útero va a estar formado por dos cuernos, un cuerpo y un cuello del útero que termina en la vagina. Luego se continúa con el vestíbulo vaginal y la vulva. En cuanto al sistema nervioso, podemos ver en estos esquemas desde una vista lateral y una vista dorsal el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo contenido dentro de la cavidad craneal y la médula espinal dentro del canal medular, que está ubicado dentro de la columna vertebral. Acá podemos verlo desde la vista dorsal, el encéfalo y la médula espinal. Todo eso es el sistema nervioso central. Después tenemos el sistema nervioso periférico, que es un conjunto de nervios y de ganglios que conectan a este sistema nervioso central con el resto del animal. En este corte transversal que vemos acá está representada la médula espinal, una vértebra, ¿sí?, la parte dorsal y la parte ventral de la vértebra. Esto representa una costilla, ¿sí? Estos son músculos. Y acá tendríamos la cavidad abdominal o torácica, ¿no? Es un esquema. Entonces, estos ganglios, acá hay un ganglio, y estos nervios que vemos acá, estarían formando el sistema nervioso periférico, que conectan a la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central, con el resto del organismo. En cuanto al aparato circulatorio, tenemos que este aparato está formado por un órgano central, que es el corazón,
que recibe sangre y que la impulsa a través de grandes vasos, y ese sistema vascular está formado, representado por arterias, que acá las vemos de color rojo, que estarían llevando sangre oxigenada, y por venas, ¿sí?, de color azul, que estarían volviendo al corazón con sangre carboxigenada. Hablamos de dos sistemas, ¿sí? Un sistema o circulación mayor que va del corazón a todo el organismo, hacia las partes caudales y craneales del organismo, y una circulación menor que está representada por la circulación pulmonar, que va hacia los pulmones llevando sangre carboxigenada y vuelve sangre oxigenada hacia el corazón para ser distribuida a todo el cuerpo.